estudiantes. Bienvenidos entonces a todos y todas las participantes que nos acompañan el día de hoy. Bien, vamos a dar inicio entonces proyectando el material para ver qué tema es el que nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a ver, me comentan por favor si pueden ver mi pantalla. A ver, voy a compartir. Buenas noches, ¿no se escucha? A ver, me avisan si es que pueden ver mi pantalla. Sí, sí se ve. Perfecto. Sí se ve. Listo. Vamos a empezar con este tema interesante, este tema muy bonito en realidad, bastante humano, bastante interesante para nosotros los auxiliares, para los maestros, para los profesores, para todo en realidad, toda la comunidad educativa. Y definitivamente ustedes, como lo dijimos la semana pasada, forman y constituyen un papel muy importante dentro de este proceso de formación de nuestros estudiantes. Pues bien, el día de hoy nos acompaña este tema denominado tutoría y orientación educativa. Vamos a empezar entonces. El propósito del día de hoy es que ustedes puedan reflexionar un poco acerca de su actuar en su labor diaria. Definitivamente cada situación que vamos a ir exponiendo, cada concepto que vamos a ir seguramente leyendo, escuchando, nos va a invitar a reflexionar sobre lo que pasamos día a día en las aulas con nuestros estudiantes. ¿Sí? Entonces empezamos un poco con este ejemplo, con este concepto primero, ¿no? Hablar de tutoría. Seguramente muchos de ustedes dirán, pero tutoría, existe definitivamente un tutor en el aula, ¿no? Un profesor responsable de este espacio de tutoría. Pero se han puesto a pensar ustedes que muchas veces no se asume el papel de tutoría como se debe. Muchas veces los profesores estamos encasillados en hacer nuestras sesiones de aprendizaje olvidándonos del aspecto humano, del aspecto emocional, del aspecto socioafectivo de nuestros estudiantes. Y aquí ustedes cumplen un papel imprescindible, preponderante, fundamental. Y por eso yo de verdad estoy muy agradecido con cada uno de ustedes que se acerca a los estudiantes, que cumple una labor de vínculo, ¿no? Cercano con nuestros estudiantes. Entonces, es por eso que hemos considerado este tema bastante importante para ustedes también. Hablar de tutoría primero, ¿no? Es una modalidad de la orientación educativa. Está establecido también en el currículo nacional. Hablar de tutoría es más que hablar de un curso, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo en el camino. Hablar de tutoría también es hablar de un servicio de acompañamiento socioafectivo, cognitivo, pedagógico a los estudiantes. Sobre todo esta primera parte, el acompañamiento socioafectivo. Cuán importante es no descuidar este aspecto en los seres humanos. Aspecto que definitivamente el último porcentaje de investigación indica que es el más descuidado y es por eso que nuestra sociedad está como está. Profesionales hay un montón, pero personas con este lado humano, sensible, afectuoso, solidario, ¿no? Definitivamente carecemos. Definitivamente hablar de tutoría es porque está enmarcado dentro de la Ley General de Educación, la 28044, en el artículo 56, en el inciso A. ¿Sí? O sea, está establecido dentro de nuestra ley, está establecido dentro de nuestro currículo y tú, auxiliar, cumples una función importante en este proceso de tutoría, en este proceso de acompañamiento a nuestros estudiantes. Bien, ¿cuáles son los pilares que sustentan la tutoría? ¿Cuáles son los pilares importantes que le van a dar ese soporte a el curso, al área de tutoría? ¿Por qué hablar de tutoría? Primero, porque lo hemos dicho hace un momento, está establecido en el currículo nacional, ¿cierto? Es importante saber que la labor de tutoría, ¿no es cierto?, va mucho más allá que un simple curso. Hablar de tutoría es hablar de la consolidación de la parte del desarrollo integral del estudiante. Hablar de tutoría o la labor tutorial que realizan muchas veces los auxiliares, porque como les decía, los maestros estamos encasillados en lograr el desempeño establecido para cada sesión, descuidando este espacio de tutoría, ¿no? Entonces, hablar de la labor de tutoría se prolonga en realidad y se consolida en la interacción constante que se produce entre los diversos miembros de la comunidad educativa y los estudiantes, en los diferentes espacios, a la hora del ingreso, a la hora del recreo, en las mismas aulas, en el mismo proceso de aprendizaje, ¿no? Hablar de tutoría es hablar de una interacción constante con nuestros estudiantes.
Otro pilar que sustenta la labor de la tutoría es el humano, ¿sí? Es importante entender que el ser humano, desde su concepción, atraviesa por una serie de cambios, ¿no? De cambios cualitativos, de cambios cuantitativos, que definitivamente esos cambios son complejos. Y el ser humano, ¿no es cierto?, necesita de este acompañamiento, ¿no? Para poder, digamos, potenciar ciertos avances y ciertas habilidades que pueda ir dándose en el transcurso de. Es importante entender que el ser humano va a lograr un desarrollo positivo, va a lograr un desarrollo óptimo al interrelacionarse con otras personas, y ahí nosotros también cumplimos una labor importante, ¿no? Y por último, ¿no? El pilar de la relación estudiante-tutor o tutor-estudiante, ¿no? Básicamente, yo creo que aquí, no sé, a ver, ustedes de repente me ayudan también, ¿no? Y por ahí coincidimos un poco, en que no solo es tutor-estudiante, sino es adulto-estudiante, ¿no? Es adulto-estudiante, porque muchas veces no solo es el tutor quien cumple esta función. Es importante que el estudiante se sienta conectado con el adulto que lo acompaña, ¿sí? Y en muchos casos, ese adulto son los auxiliares que los acompañan en el proceso de ingreso, porque son quienes le dan la bienvenida a la hora de llegar. A la hora del recreo, como les decía, muchas veces los maestros se van a tomar el desayuno y son los auxiliares los que se quedan visualizando lo que ocurre con nuestros estudiantes en las losas deportivas, en el campo, ¿no? En el recreo prácticamente. Entonces, si se dan cuenta, no es la función del tutor, sino también del auxiliar. Y es por eso que hemos considerado importante esta temática para ustedes dentro de su proceso de formación. Bien. Los estudiantes, aquí por ejemplo, ¿no? En la relación de estudiante-tutor o estudiante-adulto, como habíamos dicho, adulto que acompaña, ¿no? Definitivamente necesitan el acompañamiento de un adulto que les dé ese soporte emocional, que les dé ese soporte afectivo, ese soporte comunicativo que necesitan muchas veces los adolescentes también, ¿no? Entonces es importante entender cuál es nuestra función, cuán importante es ese acompañamiento que nosotros le vamos dando a nuestros estudiantes. Bien. Vamos a analizar un poco cuáles son las áreas de tutoría. Hablar de tutoría, ¿no? Como bien decíamos al inicio, es hablar de un espacio de interacción en todos los aspectos con nuestros estudiantes. No se limita solo a un curso de tutoría, ¿no? Hablar solamente de los problemas que ocurren en el aula, ¿no? Sino es hablar también de una concepción integral, ¿sí? Y por eso es que existen áreas que complementan la tutoría, ¿de acuerdo? ¿Cuáles serán estas áreas? Aquí encontramos las áreas, ¿sí?, del área de tutoría, el área personal social, académica, vocacional, salud corporal y mental, ayuda social, cultura y actualidad, convivencia y disciplina. Pues bien, vamos a conocer un poquito más a fondo cada área, ¿bien? Por ejemplo, el área de personal social, ¿no? Esta área va a apoyar a los estudiantes a desarrollar su personalidad, ¿sí? Una personalidad sana, una personalidad equilibrada, una personalidad que le permita interrelacionarse de manera sociable, afectuosa, ¿no? Positiva con las demás personas. Quiere decir que esta área necesita mucho acompañamiento en los estudiantes, ¿sí? Necesita de un adulto que lo acompañe, que lo monitoree, ¿sí?, en todos los momentos que él está en la institución educativa, ¿de acuerdo? Entonces, esta área va a ayudarlo personalmente, ¿sí? Va a ayudarlo a fortalecer su personalidad de manera positiva, para que las relaciones que él pueda dar en adelante, ¿no?, con sus mismos compañeros, con los profesores, con el director, con toda la comunidad educativa sea positiva, ¿sí? Vamos a ver la siguiente área, que es el área académica. Esta área académica definitivamente va a estar mucho más enfocada en observar, en estar cerca, ¿ya?, al rendimiento que tienen los estudiantes en el
ámbito escolar, por ejemplo, sus tareas. ¿Cuánto van cumpliendo las tareas? ¿Qué problemas tienen en las tareas? ¿Cuáles son las áreas curriculares? Bueno, los conocidos cursos más complejos, ¿no? Preocuparnos porque qué curso le falta, qué curso de repente no entiende bien, ¿sí? Y poder hacer un seguimiento para que él pueda, de una u otra manera, tener una comunicación mucho más cercana con el docente al que tiene o en el que tiene estos problemas. Y no sé si a ustedes les ha pasado de repente los auxiliares que son de secundaria. Muchas veces tenemos estudiantes que tienen temor a comunicarse con los profesores. Y nosotros podemos ser intermediarios ahí. La labor del auxiliar, repito, es imprescindible. Porque ahí ustedes juegan un rol fundamental. Porque muchas veces, y casi un 80-90% de los estudiantes tienen mucho más vínculo. Ojo, en el nivel inicial también sucede que tienen mucho más vínculo con el auxiliar. ¿Sí? Porque es aquella persona que le acompaña en estos espacios mucho más importantes. El recreo, la hora de ingreso, el ver una sonrisa a la hora de ingresar es bastante importante en el estudiante y él lo valora. Y por eso te genera o genera en él un vínculo contigo. Entonces tú puedes cumplir una labor de intermediaria aquí, en este aspecto que es académico, por ejemplo, ¿no? Detectar cuáles son los cursos en los que tenemos mayor problema con los estudiantes. Matemática de repente, que es usual, ¿no? Historia por ahí, no lo sé. Y de repente poder dialogar con el profesor de ese curso. Bien. Otra área curricular, menciona aquí, es el área vocacional. ¿Sí? En este espacio, no sé si a ustedes les ha pasado de repente a la hora de recreo, ¿no? Algunos muchachos se acercan, de repente un poco más grandes, en este caso, básicamente secundaria, ¿no? Se acercan algunos estudiantes y te empiezan a conversar de qué es lo que les gustaría hacer, ¿sí? Entonces, esta área básicamente está, digamos, relacionada a eso, a la elección de una ocupación, de una profesión, ¿no? En el marco de su proyecto de vida, qué es lo que les gusta, en el marco de sus habilidades, porque es importante que orientarlos a ellos, ¿no? A que puedan escoger algo que les guste, algo que esté alineado a las habilidades que han logrado desarrollar. Y tú, que tienes una comunicación constante, directa con los estudiantes, puedes ayudarlo a desarrollar esta área. Puedes ayudarlo a encaminar un poco esta área, a ver qué es lo que más te gusta hacer. Y ojo, que también juegas un papel importante, ¿no? Para detectar ciertas alternativas que las vamos a ver más adelante, ciertos factores de riesgo en los estudiantes, ¿no? Porque hablar con un estudiante de quinto y que te diga, bueno, a mí no me gusta nada, yo la verdad no quisiera estudiar, ahora quiero un año sabático y ver lo que hago, preocupante. Entonces aquí también es un foco preocupante para poder, digamos, atacar y trabajar, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera y les invito a todos y todas y todos, ¿no? A que podamos analizar cuán importante es nuestro rol dentro del proceso escolar. Cuán importante es tu papel, ¿sí? Pasamos a la siguiente área que habla sobre, a ver, voy a dejar de compartir ahí, creo que es salud corporal. ¿Sí? Y esta área nos va a invitar a hablar sobre la salud, sobre los estilos de vida saludables, ¿no? Hablar un poco de hacer ejercicios, hablar un poco sobre la alimentación saludable, cuán importante es, ¿no? Hoy en día hablar de estilos de vida saludable, porque cuántas personas obesas tenemos hoy en día, cuántas adolescentes, ¿no? En este caso, la mayoría son mujeres, ¿no? Con problemas de bulimia, con problemas de anorexia, porque, bueno, los prototipos que nosotros vemos en la televisión de mujer ideal es aquella que tiene una cinturita, ¿no? Un gran cuerpo, entonces definitivamente ellas se dejan llevar por lo que los medios de comunicación nos digamos, proporcionan, ¿no? Definitivamente no está cumpliendo un rol fundamental el medio de comunicación, porque es, digamos, una de las funciones es educar, más no encontramos nada educativo en la televisión. Entonces ahí nosotros también podríamos orillarlos a poder orientarlos en el tema de una alimentación balanceada, una alimentación saludable, detectar de repente aquellos estudiantes que mientras el profesor está haciendo clase, tú ves que se está durmiendo. ¿Y por qué se está durmiendo? De repente vino sin desayuno, de repente es alguien que sí, la mamá le envía el desayuno y no se lo toma,
¿no? Entonces, habría que acercarnos mucho más al estudiante. Eso es lo que necesitan nuestros estudiantes también. Igual con los niños, ¿no? Ver que el niño está llegando sin tomar desayuno. Muchas veces nos preocupamos en el rendimiento. Es que no ha sacado buena nota, pero estamos yendo más allá, estamos analizando el por qué no está sacando buena nota, por qué es que no presta atención, por qué es que se duerme en clase. Entonces es importante también acercarnos para ver qué es lo que consumen nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros adolescentes, cuál es su alimentación, ¿no? ¿De qué forma se alimentan? Tanto en niños como en adolescentes, ¿sí? Recordemos que muchas veces, y en la gran mayoría de casos, nosotros tenemos niños que vienen de familias en donde mamá y papá trabajan, ¿sí? Y que muchas veces, si son adolescentes, ya solitos se preparan el desayuno. ¿Qué se prepararán? ¿No? Y si son pequeños, están a cargo de los hermanos mayores o de los abuelos, que no siempre, digamos, tienen esa fuerza de poder proponer e imponer una alimentación saludable, ¿no? Entonces vayamos más allá a conocer a nuestros estudiantes para poder ayudarlos, ¿sí? Para poder ayudarlos. Viene la otra área, que es el área de ayuda social, ¿no? Aquí, esta área definitivamente vamos a trabajar o está orillada a trabajar actividades que inviten a la orientación del bien común. ¿Sí? Es importante que nuestros estudiantes sean personas responsables, personas solidarias, personas reflexivas, ¿sí? Y sobre todo, ¿no? En un ámbito, de acuerdo al contexto, en función a las situaciones reales que puedan acontecer en nuestra comunidad, cercanas a la institución, ¿no es cierto? Que puedan tener iniciativa de elaborar actividades de ayuda social, ¿no? De acuerdo a la coyuntura que podamos estar experimentando. Entonces es importante formar esta parte humana de los estudiantes también, ¿sí? Hacerlos sensibles. Este es un espacio importante en el que podemos trabajar también nosotros. Bien, pasamos a ver lo que es el área de cultura. Básicamente esta área, este aspecto, ¿no? Incide en que los estudiantes puedan conocer, ¿sí? Puedan conocer y valorar su cultura. Yo no puedo valorar lo que yo no conozco. Entonces tengo que empezar a conocer, ¿de acuerdo? Voy a valorar mi cultura si es que yo la conozco. Voy a reflexionar sobre los temas de actualidad, cuán importante es que nosotros, adultos que acompañamos este proceso, conozcamos y estemos también inmersos en estos temas coyunturales. Por ejemplo, hoy en día, yo creo que a ustedes les ha pasado, más de uno, ¿no? Los que son auxiliares de secundaria. ¿Sí? Seguramente sus estudiantes curiosos por la coyuntura que ahora se presenta el domingo 2 de octubre en las elecciones, ¿no? Y profesor, ¿usted por quién va a votar? Y auxiliar, ¿usted por quién va a votar? A ver, ¿y por qué no? Imagínense que ustedes les digan a sus estudiantes, ay, la verdad no sé, la verdad es que yo voy a ir y, es más, no voy a ir, voy a pagar mi multa. ¿Será un gran ejemplo? ¿Será un buen ejemplo? Lo dejo a libre albedrío. No, no, Miss, no para nada. Gracias. Definitivamente no lo es. No es un gran ejemplo. Nosotros debemos dejar huella, nosotros debemos mostrar una cultura también correcta, ¿no? En función a nuestra toma de decisiones, a la democracia. Cuán importante es mi voto y mi voto consciente, ¿sí? ¿Por qué voy a votar por tal persona? Yo darle un fundamento por tal y tal cosa. Bueno, he averiguado sobre todos los candidatos y en función a lo que he averiguado, él me convence más por esto, dependiendo de lo que hayamos investigado, porque eso es importante, ¿no? Poder investigar nosotros como adultos responsables sobre quién o a quién le vamos a dar nuestro voto. Y lo mismo, enseñarle a nuestros estudiantes. Lo mismo. ¿No? Entonces, ustedes también hacer lo mismo. Desde ahí, desde ese ejemplo, básicamente. Porque es importante que nuestros estudiantes puedan involucrarse en las actividades, en este caso de entorno local, ¿no? Como son las elecciones locales. Pasamos a la siguiente área, que es el área de convivencia y disciplina. Esta área definitivamente nos invita a pensar un poco en lograr una convivencia democrática.
Qué difícil es definitivamente lograr una convivencia democrática, trabajar con participación activa, trabajar con disciplina, ¿no? Va a lograr o va a permitir lograr una convivencia democrática, que es lo que se quiere lograr, ¿no es cierto? En el marco del respeto. Para eso es importante que ustedes, ¿no? Siempre, ustedes, auxiliares, tengan siempre presente cuáles son las normas de convivencia de la institución educativa. Conozcan el reglamento. Yo les pregunto, ¿ustedes conocen el reglamento de su institución en donde labora? ¿En la que labora? ¿Han leído cuál es el reglamento interno de su institución? ¿Conocen cuáles son las normas de convivencia? ¿Conocen cuáles son los acuerdos de aula? Eso tiene que estar en ustedes aquí, ¿no? Cosa que sucede, si sucede algo, alguna situación, digamos, a la hora del recreo, por ahí que ustedes puedan detectar, en función a los acuerdos establecidos, podemos corregir. Pero si no lo conocemos, nadie me ha dicho sí, quiere decir que no lo conoce. Mañana, que todavía es viernes, ¿no? Porque mañana se trabaja, sí, todavía se trabaja, mañana, ¿no? Van a ir ustedes a su institución y lo primero que van a hacer es preguntar cuál es el reglamento interno, que te faciliten el reglamento interno, porque ahí están establecidas las normas de la institución educativa. Y tú vas a saber cuáles son las normas establecidas, ¿no es cierto? Y ojo, que lo ideal hubiese sido que esto se elabore con tu participación, porque te cuento que las normas de convivencia, de la misma forma, los acuerdos de aula, se establecen con la participación de los miembros de la comunidad, ¿no? Entonces sería ideal que tú conozcas esas normas y también los acuerdos. ¿Para qué? Para que cuando suscite algo con los estudiantes, tú puedas basarte en cuáles son los acuerdos de aula, cuáles son las normas de tu institución. Hay que respetarlas, porque para lograr una convivencia democrática es trabajar en base al respeto. Si no tenemos respeto, definitivamente no vamos a lograr, o vamos a lograr muy poco. ¿Sí? Entonces ya saben, ¿cuál es la tarea para mañana? Ay, Miss, ¿que en serio va a dejar tareas? Sí. Mañana tienen que ir ustedes a preguntar por ¿pasó algo? Sobre los acuerdos, Perfecto. sobre las normas de convivencia y los acuerdos. Pero los acuerdos Muy de bien. aula se hacen con los mismos chicos. Entonces, eso sí Así. uno tiene que acordar. El reglamento interno de la institución. Perfecto. Entonces tenemos tarea para mañana. ¿Listo? Bien. Mañana seguramente me va a estar ardiendo la oreja. Esa profesora deja tareas. Nos va a ayudar, nos van a ayudar. Así que definitivamente vamos a trabajar. Bien. Profesora, las normas Analicemos de esta segunda convivencia también están en las agendas de los niños y eso nos facilita a nosotros cuando hay algún inconveniente con los alumnos que no cumplen, entonces les hacemos ver que ahí están las normas que ellos deben respetar y cumplir. Eso nos ayuda bastante. Muy bien, muchas gracias, Emerita, ¿sí? Emerita. Perfecto, Emérita, muy bien. sí. Definitivamente cada institución maneja una estructura, una orientación diferente, ¿no? Y en este caso, sí, ustedes tienen el reglamento, ustedes tienen las normas de convivencia en la agenda, ¿no? O en el cuaderno de control, bienvenido sea, o sea, con mucha mayor fuerza, tenemos como para recordarle a los estudiantes cuáles son los acuerdos establecidos que debemos respetar, ¿no? Perfecto, entonces, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, todo bien. Todo está entendido. Perfecto. Sí, Miss, todo bien, todo bien. Recuerden apagar los micros si es que todavía no vamos a participar. Solo los encendemos cuando participamos, ¿ya? Miren, aquí por ejemplo Mayra González me dice, y nosotros en el salón tenemos unos cuantos dibujos. Claro, seguramente eres de inicial, ¿verdad Mayra? Porque en inicial trabajamos con dibujos. De repente en primer grado también, primer, segundo grado, también trabajamos con dibujos. Es importante, ¿no? Es importante trabajar con imágenes porque los niños van a entender esas imágenes. Ojo, recuerden ustedes, y mañana que seguramente se van a dar cuenta, recuerden que la elaboración de estas normas y la elaboración de estos acuerdos de aula, las normas de la institución, normas de la institución educativa, acuerdos del aula, del salón, ¿ya? Recuerden que todas deben estar escritas en positivo,
¿sí? Básicamente es qué es lo que yo me comprometo a cumplir, qué voy a hacer, ¿sí? ¿Qué me comprometo a hacer? Más no que empiecen con la palabra, no, porque eso nos incita a hacerlo con mayor ganas. Entonces, no, evitemos. Si es que los acuerdos de aula dice, no, por ejemplo, en inicial, no arrojar basura. Ah, pésimo. Mal, cámbiame ese acuerdo. Debe decir, ¿no? Arrojamos la basura en el tacho de basura. Todo en positivo. ¿Ya? Todo en positivo. En función a lo que vamos a hacer, al compromiso que tenemos de actuar de forma correcta. Bien, seguimos. A ver. Me avisan si pueden visualizar. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Listo. Nadie me dijo sí. Sí, Miss. Gracias. Sí, Miss. Sí, Miss. Vamos a ver esta segunda pregunta, ¿sí? ¿Cuáles son las características de la tutoría? ¿Sí? ¿Cómo debo trabajar la tutoría? Vamos a analizar un poco y a reforzar estas características. Bien, definitivamente la primera característica es que tiene un sentir formativo, ¿sí? El hecho de que esté establecido en el currículo nacional, el hecho de que esté establecido dentro de la Ley General de Educación, ¿sí? Me dice a mí que tiene una característica formativa. ¿Por qué? Porque esta primera parte me va a exigir un desarrollo de competencias, ¿de acuerdo? El desarrollo de competencias, el desarrollo de capacidades, de habilidades, de valores y de actitudes. Entonces, desde ahí ya yo me doy cuenta que, tiene una exigencia formativa, ¿de acuerdo? Una relación, dice, caracterizada por la confianza, la aceptación, el diálogo, el afecto y el respeto entre el adulto y los estudiantes. Va a favorecer la interiorización de todos estos aspectos. Es importante, y por eso yo les decía, que no solo es el tutor, ¿sí? Que muchas veces es el auxiliar quien cubre esta función, porque los estudiantes tienen mucha confianza con sus auxiliares, sienten que ellos son las personas mucho más cercanas a, ¿bien? Entonces es importante que ustedes estén pendientes y sepan cómo actuar y en qué momento actuar, en qué momentos del día que intercambien con sus estudiantes poder actuar, ¿sí? Entonces, la primera característica, formativa. ¿Por qué? Porque va a invitar la tutoría a que el estudiante pueda desarrollar competencias, capacidades, habilidades, valores, actitudes. Eso me va a exigir, ¿bien? ¿Y cómo voy a lograr este proceso de desarrollo de las competencias, capacidades con una relación empática, con una relación amical, basada en la confianza, en el diálogo amigable que debo tener, ¿sí? En el afecto, en el respeto por mi estudiante y de la misma forma del estudiante al adulto que lo acompaña. ¿Bien? Otra de las características es que es preventiva. Dice, no espera a que las y los estudiantes tengan problemas para trabajar en la hora de tutoría, ¿no? Como por ejemplo conocerse a sí mismos, aprender a comunicarse con los demás, asumir responsabilidades en su vida, por mencionar en este caso algunos, ¿no? Asimismo, dice, por medio de la relación que establecemos con nuestros estudiantes, acompañándolos y escuchándolos, sentamos bases para orientar su desarrollo. Quiere decir que yo en la hora de tutoría debo haber, ustedes conocen, saben que el primer mes, ¿no? En marzo, se trabaja todo el proceso de adaptación, el proceso de conocer a los estudiantes, conocer las características de los estudiantes, y definitivamente ese primer mes me va a ayudar a mí a detectar cuáles son las situaciones que presentan mis estudiantes, y en función a eso yo voy a trabajar la hora de tutoría. ¿Sí? Yo voy a acompañar de manera más cercana al estudiante, voy a dialogar, porque ojo, que uno como adulto en una institución educativa, ¿no? Genera diálogos con un criterio particular, ¿sí? Si yo veo que de repente María es una niña o una adolescente ensimismada, cohibida, que no participa, de repente a la hora de recreo yo me voy a acercar y voy a dialogar para ver qué es lo que sucede con ella. Eso es lo que hace un adulto que acompaña de manera positiva a los estudiantes. ¿Bien? Otra de las características es que es permanente. ¿Bien? Permanente, ¿por qué? Porque no es que se vaya a dar, no esperemos la hora de tutoría, sino se va a dar en todo el proceso, ¿sí? En todo el recorrido educativo. Y lo mencionábamos hace un momento, desde que el estudiante ingresa a la institución, ¿no? El gesto que puede ver a la hora de que le abren la puerta,
a la hora del contacto de entregar el control, ¿no? Que muchas veces son los auxiliares quienes reciben el control. El rostro amigable que le debes colocar, que le debes poner, cómo lo debes recibir, con alguna palabra afectuosa. Estás trabajando dentro de este espacio de tutoría. No te digo que tu labor es importante. Eres tú el que acompañas más tiempo a los estudiantes. Eres tú el que está sentado en tu oficina, en tu espacio, ¿no? Y puedes ver cuando un estudiante sale de repente del salón y a dónde se dirige, puedes acompañarlo, puedes ver qué está pasando, se ha demorado demasiado. Voy a ir a ver qué sucede con él. ¿Sí? Dice, los logros y los avances de los estudiantes se benefician del desarrollo de relaciones adecuadas. ¿Mm? Es un proceso que requiere tiempo y continuidad. Recordemos, estimados auxiliares, somos ejemplo en todo, en cómo vestimos, en cómo actuamos, en cómo sonreímos, en cómo hablamos, en cómo interrelacionamos con las personas. Los estudiantes nos están mirando. Hagamos nuestro trabajo de la mejor forma. ¿Sí? Es personalizada, dice. Definitivamente. Definitivamente. Es importante brindar una atención personalizada, porque recuerden que cada estudiante es un mundo diferente, ya sean niños, ya sean adolescentes. Cada uno tiene una característica particular y sobre todo necesidades particulares, porque cada quien viene de un hogar distinto, con culturas diferentes, entonces no estandaricemos nuestro acompañamiento, ¿sí? No estandaricemos nuestro acompañamiento, no. A Pedro lo trataré así porque me doy cuenta que Pedro de repente es mucho más tímido, ¿no? Pero de repente hay quienes, Dieguito, por ejemplo, ¿no? Necesita de repente una conversación mucho más desafiante porque él tiene otra perspectiva, otra mirada, otro actuar, ¿no? Otras características. Entonces, nuestro acompañamiento es personalizado. Cada uno es único y particular, con características y sobre todo con necesidades diferentes. Es integral. Qué bonito, ¿no? Esta parte. Recuerden que la educación busca un desarrollo integral. Y mira, la hora de tutoría, el diálogo con los estudiantes, el simple acompañamiento genera un desarrollo integral, porque vamos a velar por su aspecto físico. Recuerda las áreas, ¿no? Por su aspecto cognitivo, que son los conocimientos, por su aspecto emocional, moral, social. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando del desarrollo integral del estudiante. Y tú juegas un papel primordial aquí, esencial. Otra de las características es que es inclusiva, ¿sí? Es inclusiva, dice. Está integrada en el proceso educativo. Y ser tarea de toda la comunidad educativa asegura la atención de todos los estudiantes, promoviendo en todo momento el proceso de inclusión de aquellos que tuvieran necesidades educativas especiales. Cada sección debe contar con una hora de tutoría, dice, en la que los adultos trabajemos con todos y todos los estudiantes del grupo de clase, orientando nuestra labor en función al proceso de desarrollo y las características y necesidades comunes de todos y en beneficio de todos. Bien, definitivamente nosotros hablamos de una sociedad inclusiva, ¿no? Lo importante es que en la práctica sea inclusiva. Es importante, por ejemplo, ahora ver o mirar, ¿no? El tema de la mirada humana, sensibilizar a los estudiantes para que puedan ayudar al otro, ¿sí? Para poder aceptarlo, sobre todo para poder aceptarlo. Ojo que esta no es una tarea fácil, ¿no? No es una tarea fácil trabajar el tema de la inclusión. En la teoría se viene tocando desde el creo que desde el siglo pasado, ¿no? Pero en la práctica les cuento que todavía no estamos convencidos o todavía no estamos haciendo lo correcto en el tema de la práctica, ¿no? Actuando de manera correcta. Sí, bueno, en la teoría decimos que sí, trabajamos el tema de la inclusión, pero no, cuando a veces vamos a las aulas, encontramos al niño que tiene necesidades especiales en un rincón, ¿no? En un rincón. Y eso definitivamente no nos invita o no nos hace pensar que estamos hablando de una sociedad inclusiva.
¿no? Entonces, creo que como maestros todavía nos está faltando, ¿no? El proceso de la práctica, que es importante. Y tú ahí juegas un papel importante también a la hora de poder dialogar, poder conversar con los estudiantes y poderles de repente invitar un poco, ¿no? A la reflexión, a la sensibilidad, a que vean o a que tengan esa mirada humana, que es lo que se quiere, ¿no? Yo creo que necesitamos muchos más espacios para poder trabajar el tema humano, la sensibilidad en el estudiante. Y tú nos puedes ayudar muchísimo en eso. Uy, a ver qué pasó acá, qué pasó, un ratito, un ratito. A ver. Listo, seguimos. Otra de las... espérame, a ver, creo que no estamos compartiendo. Otra de las características, ¿sí? Es que es... ¿Sí? ¿Sí estoy compartiendo? Genial. Ya, Otra ahora sí. ¿Sí? Ya. Otra de las características, ¿sí? De la hora de tutoría es recuperadora, ¿sí? ¿Por qué es recuperadora? Dice, en caso de los estudiantes con dificultades, ¿sí? La relación de soporte y apoyo permiten minimizar el impacto, pues detectarlas tempranamente permite intervenir oportunamente y disminuir complicaciones mayores. Pero para detectarlas oportunamente necesitamos ojos, necesitamos ser muy observadores, ¿sí? Entonces, tú que acompañas este proceso acompañado o de la mano del profesor, trata de concientizarte en ser un adulto observador, porque eso va a ser importante para los estudiantes, porque el detectar un problema de manera oportuna va a ayudarlo a solucionar de mayor o con mayor prontitud, ¿no? Entonces es importante que seamos adultos observadores. Entonces, ayúdennos mucho en este trabajo de lograr un desarrollo social y beneficioso de nuestros estudiantes. Bien, otra de las características es que no es terapéutica. No pensemos que este acompañamiento que tú, auxiliar, le vas a dar, yo, profesora, le voy a dar, tú, directora, le vas a dar. No pensemos que este acompañamiento cubre o es una terapia psicológica. Definitivamente no lo es. Si detectamos estudiantes con problemas mucho más profundos, tenemos que derivar, ¿no? Muchas veces nos gusta ayudar, sí, nos gusta ayudar, pero debemos conocer también cuáles son nuestras limitaciones. Si vemos que hay estudiantes que se puede ayudar, perfecto, pero esto no reemplaza una terapia psicológica, ¿no? Si vemos que hay estudiantes con problemas mayores, ¿no? De depresión fuerte, y yo de repente no sé, no encuentro la manera de poder ayudarlo, automáticamente tengo que derivarlo. Si el colegio tiene un departamento psicológico, perfecto, y si no, automáticamente hablo con el padre de familia, en este caso ustedes, en coordinación con el profesor de aula, tienen que comunicarse con el padre de familia urgente, ¿no? Porque si estamos hablando de poder reparar las cosas de manera temprana, como lo hemos visto en la característica anterior, tenemos que actuar de manera inmediata también aquí, ¿no? Y esto se los digo porque muchas veces sucede que hay profesoras, ¿no? Que intentan, o sea, yo creo que hay mucha voluntad, mucho deseo de querer ayudar y eso es bueno, pero también debemos ser conscientes de cuáles son nuestras limitaciones, qué tanto puedo hacer y qué tanto no puedo hacer yo, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer para ayudarlo es derivarlo al especialista indicado, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante. Y a esto se refiere que no es terapéutica. Listo. Vamos a ver el modelo de orientación para el desarrollo personal del estudiante. Aquí hay 3 claves importantes que tú puedes ayudar, digamos, ¿no? En el desarrollo del estudiante, que tú puedes, digamos, incentivar, acompañar, ¿no? Por ejemplo, el grado o el primer ítem sobre la autovaloración. Conocer, sobre todo en este caso, ¿no? Bueno, yo creo que va para inicial, primaria y secundaria,
¿no? Va para los 3 niveles definitivamente. En el caso inicial, a conocerse primero, ¿no? Aprender a conocerse, porque este niño está aprendiendo a conocerse, ¿sí? Porque en función a lo que él va conociendo de sí, sus posibilidades de movimiento, sus limitaciones también de movimiento, ¿no? Él va a ir valorándose. Ojo, la personalidad se desarrolla en los 4 primeros años de vida, ¿sí? Pero en la adolescencia, tú si eres de secundaria, esta personalidad se ve movida, se ve influenciada por todo el ambiente social que abarca y que acompaña al adolescente. Empieza a moverse, entonces jugamos una pieza fundamental en este rompecabezas para que no se desarme el rompecabezas. Entonces seamos muy observadores y detectemos si es que hay algunas estudiantes con problemas de autoestima, si hay algunas estudiantes, por ejemplo, el tema de ver los cuidados de la alimentación, ¿no? ¿De qué forma se están cuidando nuestras estudiantes? ¿Cómo es su alimentación? También me ayuda a ver un caso de la valoración, ¿cierto? Entonces, seamos cercanos con nuestros estudiantes, conozcamos si es que hay este proceso de autoestima, de valoración, de autoconcepto. ¿Quién eres? ¿Quién crees que eres? Conversemos con los chicos, conversemos con nuestros niños, ayudémoslos a conocerse en el nivel inicial, ¿no? Y a valorarse en función a ello ya en el nivel secundario también, ¿no? Porque ya en el nivel secundario definitivamente se conocen, pero en algunos casos el ambiente social influye en un 70% en la adolescencia. Es por eso que todo lo que ha logrado en la niñez se empieza a mover en la adolescencia. Las 2 edades, ojo, o las 2 etapas en las que un ser humano necesita mucha más compañía es en la niñez y en la adolescencia. Y creo que aquí justo estamos nosotros que trabajamos con niños y que trabajamos con adolescentes. Así que recuerden, es importante y fundamental que podamos acompañar a nuestros estudiantes en este aspecto. ¿Bien? ¿Qué visión tienes del futuro? ¿Qué quisiera hacer? Esto más con los chicos de secundaria, ¿no? O sea, si tú eres auxiliar de secundaria, creo que aquí puedes tú trabajar esto, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Has pensado estudiar en algo? Ayudarlo a descubrir qué es lo que le gusta en función a sus habilidades. ¿Qué es lo que más sabes? Porque de repente te dice, ay, profesor, la verdad es que no sé, no sé, no sé. Es que claro, es que también es importante entender que a los 15, 16 años, 17 años que nuestros estudiantes están terminando el colegio, es una etapa en la que en realidad existe pues una discordancia mayor entre quiénes somos y qué es lo que queremos, ¿no? Si ustedes se han puesto a leer un poco algunos artículos de otros países, por ejemplo, Finlandia, que es uno de los países que está como que muy arriba en educación, ¿no? Los chicos terminan a los 19, 20 años, la básica, ¿no? Y obviamente es una edad que psicológicamente, ¿no? Le ha permitido al estudiante analizar un poco más el qué es lo que quiero, ¿no? Porque hay una madurez neuronal mayor también, ¿sí? Entonces, bueno, en el Perú esa es nuestra realidad. Los chicos salen a los 15, 16, 17 años, ¿bien? Entonces, hay que ayudarlos un poco en eso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? No quiero nada. Ya, ¿qué es lo que sabes hacer? Vamos, dime, mencióname 3 cosas que sepas hacer. Me gusta, perfecto, entonces esto podrías hacer. Ayudemos a nuestros chicos en ese aspecto, ¿sí? Y en función a eso, ayudémoslo a armar un plan de vida. Un proyecto, un plan de vida a mediano plazo. Eso es bonito y eso nos ayuda a nosotros también como seres humanos. Establecer un plan de vida. ¿Qué te parece si te pones metas? ¿No? ¿Qué te parece si te pones metas ya de aquí a 2 años? ¿Sí? Y luego de esa meta empieza a escribir cómo podrías alcanzar esa meta. ¿Qué es lo que tienes que establecerte? Un horario, rutinas, de repente ciertos sacrificios, ¿no? Ya no voy a salir todos los fines de semana, de repente solamente una vez al mes. Ya, o sea, hay varias cosas que podemos ayudarle a nuestros estudiantes. Ahora, tú que estás enterado ya de esto, ayudémoslo, porque muchas veces hoy, por ejemplo, estamos ya octubre prácticamente ya, ¿no? Mañana pasado se termina septiembre, empezamos octubre. Estamos cerca de diciembre, los chicos de quinto terminan el colegio y no saben qué hacer. Entonces, este es su trabajo, mira. Aquí tienes un poco como para que puedas intercambiar e interactuar con ellos. Y no sabes de qué forma te lo van a agradecer. Vas a ser un adulto
importante en este proceso, porque recuerda que ellos no dialogan mucho con papá y mamá. Ellos prácticamente viven solos. La gran mayoría de nuestros estudiantes, ¿no? Tiene papá y mamá que trabajan. Otro porcentaje, por ejemplo, u otra realidad, es que vienen de familias disfuncionales, ¿no? En la que no existe papá, al menos de manera real, ¿no? De repente existe, pero está en su mundo, y es la mamá la que trabaja, la que se esfuerza, ¿no? Para poderlo sacar adelante. Y ello implica trabajar y dejarlos todo el día solos. Entonces seamos nosotros, los auxiliares, los profesores, quienes acompañen de manera adecuada este proceso de desarrollo en los estudiantes. ¿Sí? Seguimos. Este es un punto importante y con esto estamos cerrando la idea, ¿sí? El trabajo de tutoría, que nos va a permitir esta cercanía con los estudiantes, detectar de manera temprana los factores de riesgo. ¿Sí? Es importante tener los ojos bien abiertos. ¿De qué forma voy a detectar yo los factores comunes? Aquí he puesto algunos, ¿sí? Por ejemplo, problemas de habilidades sociales, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta? Cuando de repente mi estudiante de cuarto o quinto no sabe tomar decisiones, cuando tiene dificultad para interactuar con sus amigos, ¿no? Cuando hay algunos estudiantes que no tienen empatía ante las necesidades del otro, no son sensibles. ¡Oh, qué preocupante! ¿No? Si es que son estudiantes que se aíslan, que son cohibidos, que no les gusta interactuar a la hora de recreo, por ejemplo, que es un espacio libre, ¿no? De repente él está parado, es solito, no conversa con los demás. Esto puede ser una vez, pero todos los días, es por eso que yo debo ser un adulto observador, darme cuenta de qué es lo que está suscitando. ¿Sí? Otro factor de riesgo es la poca valoración personal. Desde la higiene nos damos cuenta cómo viene, cómo viste, en el caso de secundaria, por ejemplo, ¿no? Cómo está peinado, cómo tiene las uñas, porque ya eres un adolescente que te sabes cuidar por ti mismo. ¿Sí? Entonces, por favor, aquí hay que poner muchos ojos a nuestros estudiantes, ¿no? Una autoestima baja, inseguridad a la hora de exponer, por ejemplo. Seamos auxiliares que se paseen por las aulas, seamos auxiliares que interactúen con nuestros estudiantes. Aquí otro factor de riesgo, el manejo inadecuado de las emociones. Cuán importante es trabajar desde el nivel inicial, el reconocimiento y el manejo de las emociones. Los papás en inicial, no sé si a ustedes les pasa, auxiliares de inicial, ¿no? Contentos porque llevan cuaderno, llevan tarea a la casa. Eso no es el trabajo en inicial. En inicial se le da fuerza a esto, a las emociones, sobre todo al reconocimiento y al manejo. Pues bien, aquí nos podemos dar cuenta cuando tienen reacciones explosivas, ¿no? Ante una situación, de repente alguien pasó, le movió el cuaderno, o de repente estaban trabajando con pintura y le tumbó la pintura, ¿no? Entonces, una reacción inmediata, impulsiva, cuidado, aquí hay que trabajar, ¿no? Entonces, yo he observado, profesor, auxiliares, escúchenme, los profesores muchas veces están encasillados en su sesión. Están preocupados por los materiales, por la sesión de aprendizaje, por el cumplimiento del desempeño. Ustedes juegan un papel muy importante. Esa es la realidad, ¿sí? La falta de, dice, capacidad para transmitir las emociones. Es importante reconocer lo que siento. Es importante comentar lo que siento. Eso es parte también de mi desarrollo en cuanto a mi inteligencia emocional. Si no lo he hecho, pues aquí tenemos problemas, hay que trabajarlo desde ya. Bien, la baja tolerancia a la frustración, impaciencia exagerada, problemas en el rendimiento académico, bajo rendimiento a largo plazo, a largo tiempo, disminución significativa del rendimiento, las notas empiezan a bajar. ¿Qué está suscitando? Algo está. Es importante que nosotros vayamos más allá, que no solamente veamos el resultado, sino todo el proceso. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué puede estar pasando esto? Bien. Inadecuado uso del tiempo libre, ¿no? ¿Qué hacen los chicos? A ver, conversemos, amigos, conversemos. A ver, Marita, ¿qué haces en tu tiempo libre?
¿no? Ah, bueno, yo la verdad llego del colegio, a veces como algo ahí por la tienda, o bueno, a veces llego y me preparo, me rojo un huevo y luego salgo por ahí a caminar un rato, luego busco unas amigas, salimos a tomar un rato y luego regreso como que a las 11, 12 para allá a dormir, porque la verdad es que en mi casa hay solo problemas, sino que, algo está pasando aquí, ¿no? ¿O qué haces tú al llegar? Yo llego, almuerzo viendo tele, luego veo Netflix, una película, luego veo esto y digo, wow, la tele todo el tiempo. Y si no es la tele, es el celular, ¿no? Porque los chicos de secundaria ya tienen celular, ¿no? Igual con los niños. Ojo, igual con los niños aquí. Nos quejamos todo el tiempo de que el niño es inquieto. Es más, utilizamos la palabra hiperactivo. ¿Quiénes somos nosotros para utilizar la palabra hiperactivo? Ni la profesora, porque eso lo detecta un especialista que no es docente. ¿Sí? No, los niños son energéticos, los niños tienen energía natural, característica de su edad. ¿Y por qué los vemos más inquietos algunos días? Porque ¿qué hacen los niños? Van al colegio, ¿no? Por la tarde llegan, almuerzan, ven televisión o están con el celular, ¿no? ¿Y en qué momento queman esa energía? Si las instituciones educativas, la mayoría de particulares, no tiene un espacio necesario, ideal, como para que el niño corra, salte, brinque. No lo tiene. Pero como trabajan 10 cuadernos, yo soy feliz. No, cuidado. Es importante conversar con el profesor, ¿no? Y con los padres de familia sobre esto. ¿Cómo invierten el tiempo sus hijos? Tanto niños como adolescentes. ¿Bien? Deserción escolar. El abandono de la escuela, tanto temporal como total, ¿no? La dificultad para establecer metas a mediano y largo plazo, falta de motivación, y era lo que teníamos o lo que conversábamos hace un momento también, ¿no? Es importante ayudarlos a establecerse metas a corto plazo. Yo, por ejemplo, les comento un poco y que de repente les ayude a ustedes de manera personal también, ¿no? Me establezco metas mensuales. Llega fin de mes, ¿por qué? Porque emocionalmente te motiva. Emocionalmente el ser humano también necesita esa motivación, ¿sí? Entonces ponte metas cortas para que llegado el tiempo tú veas y analices, de repente no cumpliste la meta al 100% y la replanteo al siguiente mes. Ayudemos a hacer eso también a nuestros estudiantes porque van a necesitar esa motivación que todo ser humano necesita. Bien, el pensamiento crítico poco desarrollado, dificultad para tomar decisiones éticas en función a valores, ¿no? Participación en reuniones donde se consume alcohol, ser miembros de pandillas, ¿no? Habría que ver también cuál es la historia que tienen los chicos, cómo son criados por sus padres o sus padres han sido criados por sus abuelos. Todavía existe el maltrato y podemos detectarlo a tiempo. Otro factor de riesgo es el ambiente familiar conflictivo, ¿no? Una comunicación inadecuada en casa, ausencia de vínculos afectivos, esto se da con mayor fuerza. Esto de aquí lo he extraído en realidad, este color rosado y celeste, en función a las últimas investigaciones que se ha dado, ¿no? En los estudiantes de instituciones educativas de acá, de Lima, ¿no? Ojo que existe casos de violencia aquí, física y psicológica, más que en provincias, ¿no? Entonces eso es preocupante. Muchos estudiantes, dice, sufren una serie de dificultades que afectan su adaptación y su desempeño escolar, como la dificultad para relacionarse con sus compañeros, saber enfrentar insultos, agresiones, no saber relacionarse con el género opuesto, dificultades para iniciar una conversación ante una situación nueva. Óigame, y esto sucede hasta con los adultos, ¿no? Entonces nosotros como adultos debemos estar bien preparados, conscientes de quiénes somos, de las habilidades que tenemos, para apoyar de manera consciente también a nuestros estudiantes, ¿no? Es importante que nosotros podamos desarrollar en nuestros estudiantes las habilidades sociales para que puedan aprender a tomar decisiones, habilidades de negociación, ¿sí? En la que puedan negociar un problema y de repente no se dé el gana-pierde, sino el gana-gana, pero a medias, ¿no es cierto? Que ambos se vean beneficiados. Esto es importante para los estudiantes. Habilidades para solucionar los conflictos, trabajar las relaciones interpersonales solidarias, que es lo que nos falta muchísimo. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Sí? Hasta aquí.
hemos terminado el tema de orientación. Es importante entonces que nosotros asumamos, ¿sí? Asumamos la responsabilidad que tenemos como adultos que acompañamos este proceso de... Y acá algo pequeñito les voy a compartir de otro material, a ver. Listo. ¿Cuál es nuestro rol? Y yo le he puesto rol del adulto, porque no siempre es el profesor quien cumple esta función, ¿sí? Respetar a cada estudiante, ser afectuosos para promover la seguridad afectiva. Estimados auxiliares, es importante que ustedes sepan que las investigaciones indican que el afecto, la comunicación afectiva, ¿sí? Permiten al estudiante que pueda generar, digamos, esa confianza, esa cercanía y pueda desarrollar habilidades con mayor facilidad. Entonces, seamos cercanos a los estudiantes. Si realmente amamos nuestro trabajo, pues cumplamos al menos con este ítem de ser afectuosos con los estudiantes, porque es lo que la mayoría de nuestros estudiantes carece. Seamos observadores. Ya hemos dicho en casi toda la exposición, es importante ser observadores, ser creativos, estimular la creatividad, ser mediadores, ¿sí? Establecer con los estudiantes normas, límites, compartir con los estudiantes actividades para poder reflexionar, trabajar el pensamiento abierto, divergente, atender a las individualidades, atender sus diferentes formas de expresión, ¿sí? Recuerden que cada estudiante es único y es particular, ¿sí? Tiene necesidades y tiene características diferentes. Entonces, para eso yo debo trabajar, y sí, con esto ahora sí ya cerramos, ¿no? La propuesta es una convivencia democrática y el desarrollo de mis habilidades sociales, ¿de acuerdo? Eso debo lograr yo dentro de todo el proceso de trabajo con los estudiantes. Y para poder trabajar la convivencia democrática, que es lo que se quiere, ¿no? Definitivamente, ¿qué necesito? Conocerla primero yo. ¿Sí? Por eso es la tarea de mañana. Bien, entonces, estimados auxiliares, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta para poder cerrar ya este primer espacio. No, mi todo está correcto. Muchísimas gracias. ¿Sí? Perfecto, entonces.